Anterior a esta clase, ¿tienen alguna otra actividad ustedes, chicos? No, profe, los martes no. Ah, bueno, bien. Porque por ahí quería preguntar eso, si no quedan como muy aturdidos con tantas cosas, si tienen otra actividad anterior, a veces es difícil llevar el ritmo de las clases virtuales. Sí, es cierto, por ahí dos clases seguidas, por ahí es mucho, sí. Pero no, estamos libres Sí. antes. Ah, bueno, bien. Hola, Gaby. Bueno, bien. Sí, yo ya tengo todo listo, Gaby, si querés que empecemos. Bien, sí, bueno. Voy a apagar un ratito mi cámara para poder presentar. eh, un segundito que lo descargo y ya arrancamos.
como Sí, bien Gaby les profe, se ve bien. decía, al finalizar la clase se van a encontrar con un cuestionario que en realidad es un verdadero o falso, 5 ítems de un verdadero o falso, y la otra instancia es el desarrollo de una situación clínica basándonos en lo que vamos a ver en el desarrollo de esta clase. Para el desarrollo de esta clase yo la dividí en dos partes. Una primera etapa, que es el manejo del asma habitual, y una segunda parte, que va a ser un poco más cortita, pero bien precisa, que es el manejo de la crisis asmática o de la exacerbación asmática cuando nos encontramos trabajando en alguna guardia. Entonces, vamos a empezar hablando del asma, que es una enfermedad frecuente, que es potencialmente grave, que va a ser controlable, pero que no es curable. Y esto siempre tiene que quedar bien claro cuando nosotros hablamos con los papás en un paciente que tiene el diagnóstico de asma. Que es controlable la enfermedad, pero que no es curable, por lo que es una enfermedad crónica y es una de las enfermedades crónicas más frecuentes en la infancia y es la principal causa de morbilidad pediátrica en relación con las enfermedades crónicas. El asma generalmente causa un marcado ausentismo escolar porque esto se ve reflejado en los elevados índices de hospitalizaciones que tiene esta patología en la infancia. Es así que es muy importante hablar de asma porque se ve reflejado en los números y fíjense que se estima que hay más de 300 millones de personas en el mundo diagnosticados con asma. Argentina tiene 4 mayores a 5 años. Hay varios estudios, uno es el estudio ISAC, por sus siglas en inglés, que es un estudio internacional sobre asma y enfermedades alérgicas en los niños. Este estudio lo que hizo fue evaluar la prevalencia del asma bronquial y de enfermedades alérgicas asociadas a nivel mundial y dividió a grupos de niños. Un primer grupo entre 6 a 7 años y un segundo grupo entre 3 y 14 años. El resultado de este estudio reveló que hay notorias diferencias entre distintos países y los grupos etarios antes nombrados. Argentina ubicó un rango de prevalencia intermedia con mayor frecuencia en los niños ubicados en el rango de 6 a 7 años, que representaron un 16,4%, que en los de 13 a 14 años, con un rango del 10,9%. Es decir, que la prevalencia intermedia, la mayor frecuencia la tienen los niños entre los 6 y 7 años de edad. ¿A qué se debe este aumento de la prevalencia del asma? Está sumamente estudiado que la mayor exposición a factores ambientales y alergenos inhalatorios desde temprana edad nos van a aumentar la prevalencia del asma. Esta exposición a factores ambientales está bien visto, sobre todo que vivimos en ciudades o en ámbitos industrializados, con lo cual los factores alergénicos y ambientales los vamos a ver tanto adentro de casa como afuera de casa. El tabaquismo también está estudiado, el tabaquismo materno, durante el embarazo y también en la etapa postnatal aumenta la prevalencia del asma. Las infecciones respiratorias virales, sobre todo por los rinovirus, en etapas tempranas de la vida, si un niño adquiere un rinovirus en etapa temprana, puede provocar un aumento en la prevalencia de ese niño de posteriormente presentar asma. Todo lo que tiene que ver con la alergia, la sensibilización alergénica precoz, tanto alimentaria o por los alergenos inhalatorios, pueden aumentar la prevalencia. El uso de los antibióticos durante el embarazo o en los primeros años de vida también se ha demostrado que es un factor de riesgo predictor de aumento de la prevalencia. Por eso siempre somos tan cautos muchas veces
en indicar los antibióticos y la forma de hacerlo siempre tiene que ser la correcta si sospechamos infecciones bacterianas. El déficit de la vitamina D es sumamente importante también tenerlo en cuenta como un aumento en la prevalencia y sobre todo nosotros que vivimos en zonas patagónicas, es bien sabido que el déficit de vitamina D por la baja exposición solar a los rayos ultravioletas puede generar este déficit. Y después hay características genéticas que son individuales, que hacen que el inicio precoz de la enfermedad y un aumento rápido en el peso en los primeros años de vida podrían condicionar una mayor persistencia y gravedad en la enfermedad. Es sabido también que la obesidad, sobre todo la obesidad infantil, es un estado proinflamatorio y esto puede llevar a un aumento en la prevalencia del asma. Entonces, ¿nos sigue preocupando hablar de asma? Sí. ¿Por qué? Porque también hay dos estudios, uno europeo con sus siglas en inglés es AIRE y otro latinoamericano también por las siglas en inglés ASLA, que nos cuentan que el asma permanece sin un adecuado control en más del 50% de los casos, a pesar de que haya avances farmacológicos y que haya difusión de consensos y guías sobre el tema. Fíjense que más del 50% de los casos siguen sin un adecuado control, lo cual es bastante preocupante. A pesar de esto, ¿no? A pesar de que hay fármacos siempre nuevos, porque se está estudiando siempre y se está viendo qué fármacos utilizar con el asma, y van a ver que, ahora lo vamos a ver más adelante, en el tratamiento del asma siempre hay variaciones y siempre hay actualizaciones, y las guías y consensos que nos llevan a hablar sobre el tema, a pesar de todo esto, el control del asma no es el adecuado. Entonces, para definir el asma, tenemos que saber que es una enfermedad heterogénea. La principal característica del asma es la inflamación crónica de las vías aéreas. Y como antecedentes de síntomas respiratorios vamos a encontrar sibilancias, dificultad para respirar, opresión en el pecho, tos. La tos es bastante característica, encontrar tos de tipo seca, irritativa, generalmente es una tos nocturna, que muchas veces se puede exacerbar con la risa, con el llanto. Y todos estos síntomas pueden variar tanto en el tiempo como en la intensidad. Puede haber periodos bien sintomáticos y otros periodos intercrisis que el paciente se encuentre totalmente asintomático. Estos síntomas respiratorios y esta inflamación crónica se van a asociar a una limitación variable del flujo aéreo expiratorio. Este flujo aéreo expiratorio puede ser revertido, esta limitación al flujo aéreo puede ser revertido total o parcialmente de forma espontánea o porque yo utilice un fármaco broncodilatador. Entonces, para entender la enfermedad tenemos que partir de la fisiopatogenia y entender la fisiopatogenia de la enfermedad y después va a ser mucho más fácil descubrir qué síntomas tenemos y a dónde vamos a basar nuestro tratamiento. En el asma básicamente coexisten tres mecanismos principales. Uno es la obstrucción bronquial, ¿sí? Cuando yo tengo una obstrucción bronquial, ustedes saben que el calibre de la luz bronquial, si yo lo encuentro disminuido, voy a tener una limitación al pasaje aéreo. Y esto se va a traducir en forma clínica en las sibilancias que yo voy a ocultar en ese paciente. Otra de las características es la inflamación bronquial. Cuando mi luz del bronquio va a estar obstruido porque tengo una contracción del músculo liso bronquial por ciertos desencadenantes que se dan en el asma, como los alergenos que ya vimos, como por ejemplo tóxicos como el cigarrillo, como inflamaciones virales, inflamación bronquial del bronquio, va a llevar a que se genere una cascada inflamatoria. En el bronquio se van a depositar eosinófilos sobre todo, se van a depositar mastocitos, macrófagos, que van a desencadenar la inflamación a través de las interleuquinas, diversos tipos de interleuquinas, y esta inflamación bronquial me va a llevar a que tenga hipersecreción glandular, entonces ese bronquio se va a llenar de edema. A su vez, esa inflamación bronquial va a hacer de que, más allá del edema que tengamos, se van a llenar de secreciones y esto me va a desencadenar con el tiempo una hiperreactividad bronquial, que es la remodelación que se genera en ese bronquio
y esa hiperreactividad bronquial me va a persistir la sintomatología hasta que pueda disminuir las pruebas de función pulmonar, es decir, que la función pulmonar se vea afectada por estos tres mecanismos coexistentes en el tiempo. Para seguir hablando de la fisiopatogenia, o sea, teníamos la obstrucción bronquial, como dijimos, el espasmo del músculo liso bronquial, se va a llenar ese bronquio de edema, de hipersecreción, esto nos va a llevar a una resistencia del flujo aéreo, se va a cerrar en forma prematura la pequeña vía aérea, va a haber atrapamiento aéreo y se va a traducir en una alteración de la relación ventilación-perfusión. Y en la traducción clínica la vamos a ver como un paciente que esté hiperventilando, que tenga un aumento en el trabajo respiratorio y como traducción a nivel gasométrico podemos encontrar tanto hipoxemia como en aquellos pacientes de larga data con una hipercapnia, es decir, con un aumento de la presión parcial de CO2. Esto es para que tengan en cuenta de lo que hablamos recién, cómo es la vía aérea normal y cómo es la vía aérea en un paciente asmático. En un corte transversal del bronquio vamos a ver que la luz del bronquio está desocupada en una paciente con una vía aérea normal. Fíjense cómo es el epitelio, cómo es la membrana basal, el músculo liso y las glándulas que existen en ese bronquio. En un paciente que es asmático, fíjense cómo cambia la luz del bronquio, se va a encontrar mucho más pequeña, con lo cual esto limita el pasaje de aire y aumenta la resistencia al flujo del aire. Y fíjense en el epitelio lo que hablábamos recién. Como hay una inflamación crónica, se encuentran la mayoría de las veces, y esto es bastante patognomónico del asma, los eosinófilos, vamos a encontrar muchos eosinófilos en el epitelio, van a ver cómo los macrófagos que están acá ubicados activan a toda la cascada de mastocitos, eosinófilos, neutrófilos, se activan las interleuquinas. Fíjense que el músculo liso va a estar un poco más engrosado que el músculo liso de una vía aérea normal, con lo cual esto se llama remodelación, que es lo que hablábamos, y todo esto a larga data va a afectar la función pulmonar de nuestro paciente. Entonces, entendiendo esta fisiopatogenia, vamos a hablar que en la clínica, recuerden siempre esto, la inflamación y qué pasa dentro del bronquio. Ese bronquio inflamado va a disminuir el flujo del aire, entonces, como consecuencia clínica o de sintomatología, vamos a tener crisis de tos, las sibilancias, la opresión torácica, la dificultad respiratoria y signo o síntoma mandatorio también de los niños con asmas es la tos. Siempre debemos preguntar cómo es la tos. La tos del asma es una tos seca, irritativa, es crónica, es intermitente, es decir, que el paciente puede estar con periodos de tos y esos periodos de tos calman en un tiempo, se vuelve asintomático y vuelven a persistir de acuerdo con los desencadenantes que dijimos, sobre todo los alergénicos, los tóxicos ambientales, todo lo que tiene que ver con el desencadenamiento de la crisis. Son pacientes que también muchas veces son estudiados por neumonías a repetición y siempre recordar el estado persistente de la obstrucción bronquial por todo lo que dijimos anteriormente, por la inflamación que se encuentra en el bronquio y por la remodelación que aparece en el bronquio luego de un periodo de tiempo de nuestro paciente. ¿Cuáles son los puntos esenciales de una historia clínica de asma? Siempre tenemos que hacer una historia clínica y una semiología ampliada, no solamente irnos a la auscultación pulmonar, sino que obviamente vamos a revisar a nuestro paciente de cabeza hasta los pies. Y tenemos que preguntar también en la familia si hay antecedentes de asma o atopía. Atopía nosotros llamamos a aquellos pacientes que tienen algún impacto alérgico, sobre todo en la piel, que se traduce generalmente como eczemas en la piel, o que hacen el foco alérgico en otro órgano que es la nariz, con lo cual estos pacientes pueden tener rinitis alérgicas. Y como siempre, ya sabiendo semiología, vemos la naturaleza de los síntomas. Vamos a preguntar por la intensidad, por la frecuencia en que se dan los síntomas. La estacionalidad tiene que ver sobre todo si aparecen en primavera o en invierno o final del invierno.
en climas generalmente húmedos se desencadenan las crisis asmáticas. La variabilidad diaria también está descrita en el asma, sobre todo van a ver que son pacientes que tosen de noche, la tos es más nocturna, y fundamental esto, los factores precipitantes o agravantes del asma. Como ya dijimos, los tóxicos, sobre todo el humo del cigarrillo, los aerosoles, si hay un asma alérgico, generalmente preguntar el paciente dónde duerme, si duerme en una habitación con muchos peluches o tiene mascotas, ese paciente también puede tener como factores precipitantes o agravantes estas cuestiones. Luego, si nuestro paciente ya lo catalogamos como asmático, las características y gravedad de las exacerbaciones, si ese paciente concurre a guardería, si ha tenido internaciones previas, si ha necesitado ingreso a terapia intensiva por una exacerbación asmática, si está recibiendo tratamiento farmacológico, qué dosis recibe ese tratamiento, cómo se lo administran, si hay respuesta a ese tratamiento y, por supuesto, los efectos colaterales. Hay que tener siempre en cuenta el impacto de la enfermedad, tanto en el niño como en la familia, ¿sí? Porque muchas veces a estos niños se los restringe de hacer actividad física y la actividad física no está contraindicada en los pacientes asmáticos, si tienen trastornos del sueño, cómo es el rendimiento escolar y si este paciente está faltando mucho a la escuela por exacerbaciones asmáticas, si hay problemas emocionales, se ha comprobado también que el asma tiene susceptibilidad en pacientes con problemas psicológicos, entonces cómo es el entorno familiar de la familia también nos va a ayudar. Y sobre todo si hay dificultades económicas, generalmente porque los tratamientos para el asma, si bien están muy estudiados, a veces son muy difíciles de afrontar porque los fármacos no son accesibles para todo el mundo y la verdad es que muchas veces necesitan más de un fármaco, con lo cual a veces la adherencia al tratamiento suele ser bastante dificultosa. Y por supuesto, bueno, también la evaluación del medio ambiente, si hay fumadores, y la evaluación de la atopía, como dijimos antes, sobre todo en dos órganos, en la piel y en la nariz. El examen físico de un paciente asmático, generalmente, si ese paciente lo encontramos en una crisis o está sin un tratamiento específico, vamos a escuchar las sibilancias, que suelen ser polifónicas, es decir, que tienen distintos tonos, y van a estar generalizadas. El predominio es expiratorio. ¿Por qué? Porque el paciente lo que le cuesta el pasaje del aire es para sacar el aire, es decir, que va a ser una sibilancia de predominio expiratorio con la consecuente expiración prolongada. Lo que le pasa al paciente es, como tiene contraído el músculo liso del bronquio, le cuesta sacar el aire. Fuera de una crisis de obstrucción bronquial, el examen físico de nuestro paciente puede ser absolutamente normal y casi indistinguible del de un paciente sano. En aquellos pacientes que tienen asma persistente grave o asma de larga data, puede haber grados variables de deformidad torácica, como por ejemplo lo que se puede ver como un tórax en tonel, ¿sí? Generalmente los pacientes con asma persistente grave son el menor porcentaje de pacientes que tenemos con asma, por suerte, pero si es un paciente que sí tiene un asma grave y de larga data y que está mal controlado, porque no está haciendo adecuadamente el tratamiento o porque el tratamiento no llega a controlarle su asma, que son la minoría, se puede llegar a ver un tórax en tonel. Dentro del diagnóstico, nosotros tenemos que tener en claro que son episodios reiterados de obstrucción bronquial. Y la reversibilidad del cuadro se puede dar en forma espontánea o por la administración de los broncodilatadores, ¿sí? Pero fundamentalmente, y esto es para que quede también en claro, en pediatría el diagnóstico del asma es esencialmente clínico. Son estos episodios de obstrucción bronquial, de sibilancias, con la reversibilidad espontánea o porque se le administre un broncodilatador. Pero tampoco no todo lo que silbe va a ser asma. Entonces, puede haber hallazgos clínicos que, más allá de la sibilancia, nos sugieran algún otro diagnóstico alternativo. Entonces, en la historia clínica vamos a tener en cuenta, si los síntomas son desde el nacimiento, ese paciente no vamos a pensar en un asma, vamos a pensar generalmente en alguna malformación
broncopulmonar, que ese paciente esté silbando desde el nacimiento. Las sibilancias asociadas a la alimentación o a los vómitos pueden estar asociadas con el reflujo gastroesofágico. Las sibilancias que comienzan en forma brusca, con la tos o con asfixias, generalmente son eventos bastante bruscos de sibilancias. No vamos a pensar en un asma ya, sino que tenemos que descartar principalmente en los niños algún cuadro de ingesta de cuerpo extraño. La esteatorrea, que es la materia fecal con grasa, que son esas materias fecales bien desligadas, en las que se pueden encontrar gotitas de grasa, podemos pensar, sumado a las sibilancias, podemos pensar en algún niño que tenga una fibrosis quística. El estridor, sobre todo el estridor laringio, también nos puede hacer sospechar en alguna patología de la vía aérea alta o alguna malformación o estrechez en la vía aérea alta. Y del examen físico también. Recuerden que el examen físico de un paciente asmático, a no ser, como les contaba recién, un paciente de larga data y mal controlado, el examen físico de un paciente asmático es absolutamente normal. Entonces, tenemos que abrir el ojo y pensar en alguna otra cuestión diferente al asma cuando ese paciente presente algún retraso en el crecimiento, se le ausculte algún soplo cardíaco, entonces ahí podemos sospechar en alguna cardiopatía. Si ese paciente tiene algún hipocratismo digital o un tórax rígido, también no vamos a pensar en asma. Y por supuesto, si hay signos pulmonares unilaterales, esto nos puede hablar de alguna patología estructural a nivel pulmonar, como alguna malformación que antes nombrábamos. Vamos a investigar si hay ausencia de reversibilidad con los broncodilatadores. Como ya dijimos, el paciente asmático es aquel paciente que silba y que su cuadro cede o espontáneamente o porque yo realizo una prueba con un broncodilatador como el salbutamol y ese paciente revierte a la crisis. Si hay una ausencia en la reversibilidad, yo me tengo que preguntar si realmente es asma o no. Y hallazgos radiológicos pulmonares persistentes que también me van a hablar de otro diagnóstico, ya que si nosotros le hacemos una radiografía a un paciente con asma, sobre todo aquellos pacientes que tienen asma leve, las radiografías de tórax suelen ser normales, en ausencia de una crisis, ¿no? Entonces, este cuadrito lo van a encontrar, después si quieren yo también les voy a dejar el consenso de la Sociedad Argentina de Pediatría, que es desde donde yo tomé esta clase. Está totalmente actualizado porque es de este año, es del 2021, y habla de todas estas cuestiones que estamos desarrollando en la clase. El flujograma diagnóstico del asma, como dijimos, podemos encontrar síntomas respiratorios sugestivos de asma, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer como paso siguiente, voy a hacer una historia clínica bien detallada. ¿Puedo llegar a tener un diagnóstico probable de asma y no tengo un acceso a una función pulmonar, es decir, una espirometría? Le voy a hacer un tratamiento empírico con salbutamol y voy a evaluar la respuesta. En el caso de que yo tenga un diagnóstico probable de asma con todo lo que pregunté en la historia clínica bien detallada y puedo hacerle una función pulmonar, si encuentro una reversibilidad mayor al 12% en la espirometría, voy a confirmar mi diagnóstico de asma y voy a iniciar el tratamiento correspondiente. Ahora, yo tengo síntomas respiratorios sugestivos de asma, ¿sí? Pero se me plantean dudas. ¿Por qué? Por todo lo que vi anteriormente, porque es un chico que tiene un soplo, porque es un chico que tiene retraso en el crecimiento, y bueno, voy a tener que pedir estudios adicionales de lo que yo vaya pensando para hacer mis diagnósticos diferenciales. Puedo hacer funciones pulmonares como diagnósticos alternativos y ver un tratamiento específico. Bien, otra entidad que van a encontrar en la bibliografía y que van a encontrar que se está hablando actualmente es del asma plus. El asma plus es un diagnóstico por ahí un poco más complejo y el cuadro clínico también va a ser de mayor gravedad y el manejo para el tratamiento también puede ser un poco más difícil. ¿Por qué? Porque son todas las comorbilidades que se asocian con el asma y que tienen más impacto en la enfermedad. Sobre todo las comorbilidades asociadas con el asma, que se pueden ir como intercalando entre una y otra,
son el reflujo gastroesofágico, la obesidad, que es sumamente importante, la obesidad infantil, que ya les había dicho es un estado proinflamatorio, con lo cual vamos a tener complicaciones por la obesidad y complicaciones por el asma. El síndrome de apnea obstructiva, también conocido como SAOS, este síndrome de apnea obstructiva generalmente lo van a tener muchas veces los obesos. O sea, fíjense entonces cómo las comorbilidades se van sumando y van haciendo al diagnóstico por ahí un poco más complejo y el tratamiento un poco más complejo. La alergia alimentaria también está descrita como una comorbilidad y un síndrome que no es tan frecuente, que es el síndrome de inversión de las cuerdas vocales, que también al estar invertidas, puede generar un estridor y puede generar sibilancias por la misma resistencia al flujo aéreo. Esto es para tenerlo en cuenta, para que lo sepan, que también más allá del asma existe lo que es el asma plus. Después hay unos índices clínicos que nos sirven para predecir el asma en el niño pequeño, teniendo en cuenta que muchas veces podemos encontrar pacientes de 2, 3, 4 años y a veces es difícil en estos niños dar un diagnóstico de asma porque son niños que lamentablemente no colaboran para hacer una espirometría, es una técnica difícil el hacer una espirometría, entonces los pacientes para catalogarlos, digamos, como asmáticos con espirometría son aquellos pacientes mayores de 5 a 6 años. Pero en estos pacientes más chiquitos que tienen 2 o 3 años y que ya pasaron el tercer episodio de sibilancias, hay ciertos criterios que se pueden reunir y que están estudiados como criterios mayores y criterios menores que pueden predecir el asma futuro. Si tenemos un criterio mayor o dos criterios menores, lo más probable es que ese paciente tenga un asma. Dentro de los criterios mayores, tenemos que preguntar si hay diagnóstico de asma en los papás. Si uno de los dos papás es asmático, ya con ese criterio mayor, fíjense, es bien predictor de asma para ese niño de 2 o 3 años. O si hay algún diagnóstico médico de eczema, ¿ven? Fíjense, eczema o atopía en el niño también es predictor de asma. Y dentro de los criterios menores, ubicamos el diagnóstico de rinitis alérgica, las sibilancias fuera de los resfríos o una eosinofilia mayor al 4%. Bien, dentro de los exámenes complementarios para el asma, fíjense que el concepto más importante que se tienen que llevar a casa es que no hay examen complementario que por sí solo confirme o descarte el diagnóstico del asma. El diagnóstico del asma es eminentemente clínico. Este es el concepto fundamental, me parece, para el día de hoy. Sí, por supuesto, nos basamos en las pruebas de funciones pulmonares y estas pruebas de funciones pulmonares pueden ser utilizadas para confirmar el diagnóstico de asma, para controlar la evolución de nuestra enfermedad y para ver la respuesta al tratamiento. Pero, como les dije anteriormente, las funciones pulmonares se deben hacer a los niños mayores de 5 años, que sean capaces de realizar la prueba, como la espirometría y la curva flujo-volumen. Y sobre todo también la guía de la SAP, que es esta guía de asma, hace mucho hincapié que más allá de que el niño tenga los 5 años, debe ser realizada por personal entrenado que tenga conocimiento de cómo realizar una espirometría y por supuesto, más allá de hacer la espirometría, tanto el neumonólogo como el pediatra deben saber conceptos básicos, sobre todo para saber interpretar esa función pulmonar. Entonces, la espirometría básicamente, no nos vamos a meter mucho en esto, pero sí para que tengan en cuenta que la presencia de una disminución en la relación entre el valor expirado forzado del primer segundo, es decir, el VEF sub 1, y la capacidad vital forzada, nos indican una limitación en el flujo aéreo, ¿sí? Una disminución entre la relación VEF sub 1 con la capacidad vital forzada. Y a su vez vamos a encontrar las curvas que van a ver, que son las curvas flujo-volumen, ¿sí? Curva del flujo con la curva del volumen, marcado en celeste tienen lo que es, marcado en verde tienen lo que es la curva normal de un paciente, ¿sí? Luego tenemos la curva en rojo, que es la de un paciente asmático,
previo a administrarle un broncodilatador. Esta es una curva de patrón obstructivo, ¿sí? Que tiene esta morfología, que tiene una convexidad hacia los ejes y que posterior a realizarle un broncodilatador, que lo van a ver como celestito, luego de realizar el broncodilatador al paciente, fíjense cómo la curva empezó a mejorar. Estas son las típicas curvas obstructivas de flujo-volumen. Entonces, perdón, se me fue para atrás. Entonces, una espirometría normal no me va a descartar el asma. Por eso seguimos insistiendo que para el asma el diagnóstico es clínico. Yo me puedo apoyar y el neumonólogo se va a apoyar en las espirometrías, en las curvas flujo-volumen. Fíjense que esta es comparativa entre lo que es las curvas normales, de las curvas obstructivas, como vimos recién, y de las curvas restrictivas al volumen aéreo. Pero una espirometría normal no me va a descartar el asma. Yo me voy a apoyar en las espirometrías en los mayores de 5 años. Y un aumento del volumen de mayor al 12% posterior a la prueba del broncodilatador me va a dar el diagnóstico. Luego nosotros lo que hacemos es clasificar el asma. La clasificación del asma, si bien puede ser bastante engorrosa muchas veces porque es como que hay que acordarse de varias cosas, esto no es necesario que lo sepan de memoria, pero sí que sepan que existe la clasificación del asma y que con la clasificación del asma yo lo que voy a hacer es orientar a mi tratamiento. Para la clasificación del asma tengo que tener en cuenta los síntomas diurnos, los síntomas nocturnos, el BEF1 y la variabilidad del pico flujo expiratorio. Entonces, de acuerdo a la cantidad de síntomas que aparezcan durante el día o durante la noche, la frecuencia con la que estos aparezcan, vamos a clasificar el asma en intermitente o en persistente. La persistente se va a subdividir en asma persistente leve, moderada o persistente grave. Por suerte, la mayoría de nuestros pacientes, de todos los pacientes asmáticos, quedan acá, en el asma intermitente, que generalmente son un 40%. Y luego, los pacientes con asma persistente entre leve y moderada se van a llevar entre un 20 y un 30% de casos, y el asma persistente grave solo tiene un 5% del total de los pacientes. Fíjense que el asma persistente grave, estos pacientes tienen alterada la calidad de vida, ya que tienen síntomas diurnos continuos. O sea, todos los días estos pacientes están con síntomas. La actividad física obviamente que se los ve limitados y los síntomas nocturnos también son frecuentes. Van a ser más de una vez a la semana. El BEP1 se encuentra muy disminuido, con lo cual estos pacientes tienen alterada la calidad de vida y ya vamos a ver que el tratamiento para los pacientes con asma persistente grave es bastante más escalonado y son más fármacos los que deben recibir que un paciente con un asma intermitente, que fíjense, los síntomas son menos de una vez a la semana y estos pacientes van a estar sin síntomas entre las exacerbaciones, ¿sí? Entonces, la modalidad para clasificar el asma, que fue la que vimos en el slide anterior, es útil para ver cómo de inicio veo su clasificación en gravedad, pero no me va a incluir la evolución que tengan esos pacientes. Entonces, actualmente lo que se está tratando de hacer es clasificar al asma en función al grado de control que se logra durante el seguimiento del paciente. Fíjense que yo, de acuerdo al grado de control que tenga con el tratamiento que le instaure a mi paciente, puedo tener un paciente que esté controlado, un paciente que esté parcialmente controlado o un paciente que no esté controlado. Y para saber el grado de control que lleva mi paciente, puedo evaluar ese grado de control con un par de encuestas que también se encuentran avaladas para pediatría y que básicamente se preguntan en las últimas 4 semanas si el paciente tuvo
síntomas diurnos, si tuvo despertares por el asma, si utilizó medicación de rescate más de 2 veces por semana o si lo limitó en la actividad física. De acuerdo a las respuestas que se obtengan, se da un puntaje y de acá podemos obtener ese grado de control, controlado, parcialmente controlado o no controlado. Entonces, el control versus la severidad son dos conceptos distintos. ¿Por qué? El control del asma puede ser bueno o puede ser malo, y este control nos refleja si el tratamiento es adecuado o no. Si yo tengo un paciente con asma controlado, vamos a ver que el tratamiento es bueno, ha sido bueno ese tratamiento y ha sido buena su adherencia. El grado de severidad del asma, como dijimos, puede ser leve o puede ser severo. La severidad es inherente a la enfermedad y se encuentra en relación con el número de fármacos que yo necesito colocarle a ese paciente para lograr el control. Y hablando un poquito de tratamiento, nos tenemos que plantear objetivos. Los objetivos de este tratamiento, por supuesto, es controlar a mi paciente y controlar los síntomas, prevenir a mi paciente que tenga exacerbaciones, mantenerle una función pulmonar lo más cerca posible a la normalidad, que nuestro paciente pueda realizar actividad física normal y evitar los efectos adversos de la medicación que yo le voy a administrar. Para el tratamiento lo vamos a dividir en tratamiento no farmacológico y en tratamiento farmacológico. Dentro del no farmacológico tenemos que educar a nuestro paciente, tenemos que darle medidas de control general, sobre todo en cuanto al cigarrillo y otros productos inhalados, el control de los aeroalergenos y, por supuesto, incentivar la lactancia materna. Dentro de la educación está vista como el pilar fundamental del tratamiento. ¿Por qué? Porque con la adecuación yo lo que voy a plantear como objetivo es darle toda la información necesaria tanto al niño como a la mamá y promover las conductas adecuadas para poder aplicar correctamente el plan de tratamiento. En esto, en estas consultas, sobre todo en las primeras consultas, no así tanto como las de seguimiento, pero sí en la primera consulta, una vez diagnosticado el asma y una vez que yo tengo como objetivo tratar a mi paciente, debo sentarme con la mamá, con la familia, hacer este plan de tratamiento y darle toda la educación y todas las indicaciones por escrito, sabiendo de que esta enfermedad es crónica, va a ser de larga data y toda esta información tiene que ser necesaria para que el paciente y la familia se puedan sacar dudas en cuanto a la enfermedad y al tratamiento, ¿no? Y obviamente luego en las consultas vamos a tener que evaluar el cumplimiento y el compromiso que requiere nuestro paciente para el manejo en el hogar y programar, obviamente, si fueran necesarios, los ajustes correspondientes tanto en la medicación como el control de los desencadenantes de la enfermedad. Luego tenemos las medidas de control ambiental. Bueno, tenemos que identificar o tratar de identificar qué desencadenantes medioambientales inducen a mi paciente a la inflamación bronquial y la mejor medida sería evitarlos porque la evitación de los desencadenantes medioambientales contribuyen a una reducción secundaria de los síntomas. O sea, fíjense qué importante que es detectar el desencadenante porque me va a llevar a reducir el síntoma de mi paciente. A la cabeza el humo del cigarrillo y otros productos inhalados, entonces por supuesto que tenemos que hacer la prohibición de fumar todo tipo de sustancia en todos los ámbitos y esto debe ser una medida absoluta. No solamente, bueno, en los niñitos por supuesto que no está desarrollado el hábito, sí en los adultos y en los adolescentes, sobre todo en los adolescentes con las situaciones que se dan en una etapa difícil de la vida que es la adolescencia, la prohibición de fumar tiene que estar indicada. Y no solamente en la prohibición de fumar, muchas veces, a veces los papás nos dicen, bueno, yo fumo, pero me voy a fumar afuera. Eso también es una medida por ahí contradictoria porque se ha comprobado que más allá de la nicotina que contiene el cigarrillo, el resto de los compuestos tóxicos permanece en las superficies de la ropa hasta 19 horas posteriores al haber fumado un cigarrillo, tanto en las superficies como en los ambientes.
Y otras formas de prevención, como ya dijimos, incentivar la lactancia materna de forma prolongada. Se ha visto y se ha comprobado, porque se ha estudiado, que la lactancia materna es factor protector para el desarrollo del asma. Y por supuesto que está indicada la vacuna antigripal anual para todos los pacientes diagnosticados con asma. Y luego del tratamiento farmacológico, recuerdan que hablábamos de la fisiopatogenia, que la principal característica de los pacientes con asma es la inflamación crónica de la vía aérea. Entonces, como primera elección, y a la primera va a estar las drogas antiinflamatorias. Como drogas antiinflamatorias encontramos a los corticoides y a los antileucotrienos. Recuerdan la fisiopatogenia, que había que una contracción del músculo liso, entonces vamos a tener una broncoconstricción. Lo que le vamos a otorgar a nuestros pacientes van a ser drogas broncodilatadores. Los beta-2 agonistas adrenérgicos, los anticolinérgicos y como último escalón, vamos a ver ya después con el grado de gravedad, los anticuerpos monoclonales. Los corticoides, como vimos, es la droga más efectiva para el tratamiento del asma. Se clasifican en inhalados y sistémicos. Nosotros vamos a utilizar para el asma los corticoides inhalados y vamos a reservar a los corticoides sistémicos para las crisis asmáticas o por una exacerbación asmática. Recordemos que el metabolismo tiene un primer metabolismo hepático. Los corticoides inhalados, más allá de que sean inhalados, una vez que se realiza la dosis de corticoides, hay un gran porcentaje que se deglute y que hace un primer metabolismo hepático. Los efectos adversos de los corticoides inhalados van a ser la candidiasis, la tos por irritación y la disfonía. Por esta candidiasis, lo que se recomienda es que el paciente se haga el corticoide inhalado e inmediatamente luego de esto se enjuague la boca para evitar esto, la aparición de la candidiasis. Actualmente, en este último consenso se recomienda el uso de los corticoides inhalados en todos los niveles de tratamiento del asma, incluso como primera opción para los niños en edad escolar y adolescentes con el asma intermitente, que se acuerdan que era el asma más leve, que tenía periodos de asintomáticos. Los corticoides inhalados se indican en estos pacientes y se van a asociar con los agonistas beta-2 adrenérgicos a demanda. Esto es para que tengan en cuenta, es una tablita de la dosis diaria, no hace falta que se la sepan, pero sí que tengan en cuenta que hay dosis recomendadas para rangos etarios, que van entre los 6 y los 11 años, y aquellos pacientes mayores de 12 años. Con dosis baja, dosis moderada, que la dosis alta ya sería la dosis máxima, que de esta dosis máxima no me puedo pasar para el tratamiento, y los corticoides que se están utilizando, la beclometasona, el budesonide, la ciclocelida, la fluticasona y la mometasona. Generalmente van a encontrar pacientes tratados con budesonide, con fluticasona o mometasona. Los corticoides inhalados, entonces, saber que son excelentes antiinflamatorios que van a reducir todo lo que tiene que ver la inflamación en el bronquio. ¿Se acuerdan que era todo lo que obstruía a la luz bronquial? Van a reducir las secreciones bronquiales y el edema en forma similar al corticoide sistémico, pero por supuesto con mucho menos efecto adverso que un corticoide sistémico. Siempre el corticoide inhalado debe iniciarse en la dosis más baja posible. Y de acuerdo a la evolución que tenga mi paciente, voy a ir escalando en dosis, pero generalmente la dosis inicial es la dosis más baja. El tratamiento, esto siempre tiene que quedar en claro para los pacientes y para los papás, es que se tiene que hacer en forma prolongada, por lo menos durante 6 meses. Y el efecto protector del corticoide no va a ser inmediato. Eso también hay que recalcárselos bien a los papás y al paciente, porque muchas veces podemos tener falta de adherencia porque no ven el resultado en forma inmediata. Y hay que aclarar que hay que esperar de 3 semanas o más semanas, un mes generalmente, para evaluar la eficacia del corticoide y ver si tengo que subir la dosis o me puedo quedar con una dosis pequeña.
Luego, como segunda instancia de fármaco antiinflamatorio, encontramos a los antileucotrienos, que los antileucotrienos son de segunda elección, es cuando el corticoide por ahí no funciona y le tengo que asociar un antileucotrieno, y van a encontrar como drogas el montelukast y el safirlukast. El montelukast está aprobado para los niños a partir de los 6 meses de edad, y para los niños entre los 6 y los 4 años, entre los 6 meses, perdón, y los 4 años, se da en sobrecitos granulados, y para los mayores de 4 años vienen ya comprimidos masticables, y para los mayores ya comprimidos como el del adulto. Los beta-2 agonistas, hay que aclarar que no van a actuar en la inflamación, sino que el beta-2 agonista lo que va a hacer, va a relajar al músculo liso bronquial, es decir, que tiene un efecto broncodilatador. Y van a encontrar en la literatura, o van a encontrar nombrarlos como SABA y como LABA. Los SABA son los de acción corta, es decir que en esta categoría vamos a encontrar el salbutamol, que es el Ventolin, que es la marca que más van a escuchar, la terbutalina o el fenoterol. Todos estos son de acción corta y tienen una vida media aproximada entre 3 a 6 horas. Los de acción prolongada los van a encontrar como LABA, por las siglas en inglés más que nada es esto, y van a encontrar acá el salmeterol y el formoterol. Como ya dijimos, van a relajar el músculo liso, van a aumentar la depuración mucociliar, todas estas características de los beta-2 agonistas. Siguiendo con los beta-2 agonistas, vamos a encontrar que el uso de los de acción corta, como el salbutamol, van a estar recomendados para el tratamiento de las exacerbaciones o crisis asmáticas. Y aquellos que son de acción larga van a estar indicados como coadyuvantes de una medicación antiinflamatoria, como por ejemplo el corticoide inhalado. Se utiliza corticoide inhalado más un beta-2 adrenérgico de acción larga. En la última actualización que utilizó esta guía, que es el GINA del 2020, el GINA es la Iniciativa Global del Asma, en la cual se juntan expertos de todo el mundo con recomendaciones que se utilizan basadas a nivel de evidencia, y todos los años se van haciendo actualizaciones para el manejo, para el tratamiento y para el seguimiento de los pacientes asmáticos. El GINA se puede ver para pacientes adultos y para pacientes pediátricos mayores a 6 años. Este GINA del año pasado recomendó el uso de la combinación de un corticoide inhalado junto con un beta-2 de acción corta, como por ejemplo el salbutamol, o la combinación de un corticoide inhalado junto con el formoterol para el tratamiento del asma desde su estadio inicial. Es decir, que yo arranco tratando un paciente con un beta-2 agonista de acción corta, como el salbutamol, junto con un corticoide inhalado. ¿Por qué? Porque se vio que la terapia combinada, es decir, combinando un corticoide más un beta-2 adrenérgico, la finalidad es evitar el uso de dosis elevadas de los corticoides y disminuir los efectos adversos. Y también con esta forma se obtiene un control simultáneo de la inflamación y de los síntomas. ¿Por qué? Porque yo controlo la inflamación, el edema, la hipersecreción que se genera en el bronquio, y porque controlo la broncoconstricción, broncodilatando al músculo liso del bronquio con el beta-2. También demostró el estudio de GINA que el uso crónico y aislado de los beta-2 ha sido asociado con un fenómeno de tolerancia de los receptores. Es decir, que van a ver por ahí muchas veces pacientes asmáticos que ante síntomas utilizan el beta-2 de forma indiscriminada. Entonces, este uso crónico y aislado puede generar en algunos pacientes un fenómeno de tolerancia a los receptores. Y el uso de los corticoides, es decir, la asociación entre el corticoide y el beta-2, lo que hacen es revertir este fenómeno de tolerancia. Esto es para que sepan también, no hace falta que lo tengan todo tan detallado, pero sí que sepan que el inicio de acción de cada droga, del salbutamol, del salmeterol y del formoterol. Fíjense que el formoterol, si bien es considerado como un beta-2 adrenérgico de acción prolongada, porque dura 8 horas, comparado con el salbutamol, que llega a durar hasta 6 horas, el inicio de acción del formoterol es casi parecido al del salbutamol, ¿sí? Hay otras nuevas formulaciones de acción más prolongada que pueden llegar a durar hasta 24 horas,
que es el bilanterol, que esto es bastante nuevo, y que se puede asociar a los corticoides inhalados de administración diaria como la fluticasona. Una segunda opción de tratamiento broncodilatador son los anticolinérgicos como el bromuro de ipratropio, que es el Salbutral como marca comercial, lo van a escuchar así. El bromuro de ipratropio lo que hace es competir con la acetilcolina por los receptores muscarínicos. Es una alternativa para aquellos pacientes que tengan arritmias. Recuerden que el salbutamol, dentro de sus efectos adversos, puede generar alguna taquicardia muy molesta en algunos pacientes, o en los pacientes con arritmia tiene indicación el ipratropio. Comparado con el salbutamol, el ipratropio tiene un efecto menos potente, pero es un poco más persistente. Y lo que sí se ha demostrado es la acción sinérgica, es una acción de suma que tiene el ipratropio sumado al salbutamol en el asma aguda. Y en los mayores de 12 años con asma grave, que era el último escalón de aquellos pacientes que tenían síntomas diurnos y nocturnos todos los días, se puede utilizar y se está utilizando también el bromuro de tiotropio, que también es una droga un poco bastante nueva para los pacientes pediátricos, pero solo aceptado para los mayores de 12 años. Y después, dos palabritas para que sepan de los anticuerpos monoclonales, se están utilizando, pero solamente se utilizan para aquellos pacientes que presentan asma grave y que no pueden controlar la enfermedad con los tratamientos controladores convencionales, como por ejemplo los corticoides en altas dosis, asociados a los beta-2 adrenérgicos de larga duración, al montelukast o al tiotropio. Se utilizan los anticuerpos monoclonales y solamente esta indicación la puede realizar el especialista, el neumonólogo sobre todo, en conjunto muchas veces con el alergista. Y van a encontrar diferentes propuestas de anticuerpos monoclonales de acuerdo a dónde actúen. Hay algunos que son antiinmunoglobulina E, que es el omalizumab, algunos que son antileucina 5 o del receptor de la interleuquina 5, como el mepolizumab o el benralizumab, y por último, antileuquina 4 y 13, el dupilumab. Estos anticuerpos generalmente se dan de acuerdo a la indicación del especialista, pero muchas veces pueden ser una vez cada 14 días o una vez cada 30 días, y en la forma muchas veces es subcutánea. Bueno, la elección terapéutica de nuestros pacientes, esto también es un pantallazo para que tengan en cuenta que el tratamiento del asma va a ser escalonado. Fíjense que arranca de un nivel 1 para terminar en un nivel 5. El nivel 5 es aquel paciente con un asma grave, que yo no lo puedo tratar, es decir, que ya pasé por todas estas instancias y no controla su asma y que tiene síntomas todos los días, es decir, para aquel asma persistente grave. Y fíjense que el tratamiento acá sí entran los anticuerpos monoclonales, con el agregado muchas veces obviamente del corticoide y del beta-2 para disminuir los síntomas. Y en el nivel 1 lo que vamos a encontrar, por suerte, van a ser todos aquellos pacientes que sí se pueden controlar con bajas dosis de corticoide inhalado sumado a un beta-2 agonista. El esquema terapéutico, que es escalonado, no va a ser estático, sino que yo voy a tener que adecuar mi tratamiento en forma dinámica de acuerdo por supuesto, a la evaluación que yo haga a mi paciente, y siempre viendo si ese paciente controla los síntomas, considerando sobre todo los síntomas que presente durante el día, durante la noche, y la función pulmonar de ese paciente. Un paciente que esté controlado va a mantener al mínimo el tratamiento útil, es decir, que si yo tengo un paciente que controló con un nivel 2 de tratamiento, bueno, ese paciente va a quedar ahí y no va a subir de escalón. Aquellos pacientes que se encuentren parcialmente controlados o que no estén controlados, sí estoy autorizado para aumentar el nivel de tratamiento para alcanzar el control de la enfermedad. O sea que básicamente la elección terapéutica de nuestros pacientes se van a basar en este nivel escalonado de acuerdo al control de los síntomas que presenten. Y la elección inicial de nuestro esquema de tratamiento se va a basar en la clasificación de la gravedad del asma. Recuerden en esto que clasificábamos al asma en intermitente y en persistente, y desde ahí yo voy a iniciar nuestro tratamiento.
Y luego voy a modificar este tratamiento según el grado de control alcanzado. Este grado de control alcanzado yo lo tengo que ver en forma retrospectiva. Si yo inicié un tratamiento el día 0, me voy a fijar al mes, a los 2 y a los 3 meses cómo le fue a ese paciente con el tratamiento que yo instauré. Y para evaluar este tratamiento es lo que hablaba anteriormente. Lo voy a evaluar después de por lo menos 2 a 3 meses de iniciado el tratamiento a partir del nivel en que yo requerí darle el tratamiento para controlar los síntomas y las exacerbaciones, ¿sí? Entonces, este circulito significa que yo qué tengo que revisar. Voy a revisar la respuesta. ¿Cómo la reviso? Viendo qué síntomas tiene, si hubo exacerbaciones en esos 2 o 3 meses, los efectos adversos que le provocaron las medicaciones que yo le otorgué, si puedo hacer la función pulmonar porque el paciente puedo hacerle una espirometría, voy a evaluarla, y si hay satisfacción del paciente al tratamiento otorgado. ¿Cómo lo voy a evaluar? Bueno, voy a evaluar con el diagnóstico, con el control de los síntomas y qué factores puedo modificar, sobre todo los factores ambientales, si hay factores de riesgo, si hay comorbilidades. Esto siempre tengo que revisar la técnica inhalatoria y la adherencia al tratamiento en todas las consultas. Yo tengo que ver cómo hace el paciente para inhalar el corticoide o el salbutamol, si tiene una aerocámara adecuada y, por supuesto, si ese paciente adhirió al tratamiento, es decir, si se está haciendo todas las dosis necesarias durante el día, si durante el primer mes cumplió el tratamiento, pero el siguiente mes la mamá no le pudo comprar el salbutamol, evidentemente la adherencia al tratamiento no va a ser la adecuada. ¿Y qué voy a ajustar? Como último punto, voy a ajustar. De acuerdo a lo que yo haya revisado y lo que yo haya evaluado, voy a ajustar mi tratamiento farmacológico y no farmacológico de todas las medidas que hablamos, los factores de riesgo que se pueden modificar y las comorbilidades que existan, y, como hacíamos hincapié, la educación de nuestro paciente y de la familia. Esto es lo que les hablaba recién en cuanto a la terapia inhalada. Siempre lo que tengo que ver es cómo se lo realiza. La primera instancia siempre hacerlo nosotros y luego hacerlo replicar por la mamá o por el cuidador del paciente. Utilizamos las aerocámaras, ¿sí? Siempre la aerocámara, ¿por qué? Porque tiene que cubrir la nariz y la boca. La aerocámara tiene una válvula y esto nos va a permitir el pasaje del fármaco con buena llegada del fármaco sin tener fugas externas. Los aerosoles son aerosoles MDI, significa que son de dosis medida, entonces yo sé exactamente qué cantidad de fármaco le estoy administrando, porque por ejemplo el salbutamol, un disparo de salbutamol son 100 microgramos, entonces yo si hago 2 disparos sé que le estoy otorgando 200 microgramos de salbutamol inhalado, ¿sí? Y luego, bueno, podemos, ya si el paciente es un poco mayor de edad me refiero que tenga más de 5 o 6 años, eh, fíjense en esta, se lo está realizando solito, y acá lo que diferencia en esta imagen es que no tiene una máscara, no es una mascarilla, sino lo que tiene es un aplicador bucal. El aplicador bucal, generalmente el paciente tiene que tener muy buena técnica, esto tiene que ser bien educado por parte del médico y por parte de la familia que supervise, pero generalmente se podría llegar a hacer, o sea, la guía lo empieza a aplicar a partir de los mayores de 6 años. Pero generalmente nosotros y en nuestro entorno preferimos las máscaras porque sabemos que el paciente va a coaptar la nariz y la boca y la llegada del fármaco va a ser la indicada hacia la vía aérea. Bueno, y las causas de incumplimiento del tratamiento, vamos a ver que sean factores relacionados con los fármacos y factores no relacionados con el fármaco. Lo que tiene que ver con el fármaco, ¿por qué no se puede cumplir el tratamiento? Porque yo le doy un esquema muy complicado, que la familia no lo haya entendido, que yo no haya sido bastante clara en las indicaciones. Los problemas o los temores con el uso de los dispositivos inhalados, generalmente esto, por eso decimos que la educación es el pilar fundamental del tratamiento del asma, porque yo todo esto me tengo que sentar con la mamá, con el cuidador o con quien sea que esté a cargo de ese paciente y sacarle todos los temores o mitos que tenga, tanto del uso de los dispositivos como de la droga, como por ejemplo el salbutamol. Con el salbutamol hay mucho prurito muchas veces porque
van a escuchar van a escuchar muchos relatos de mitos estos de, por ejemplo, de las arritmias, de si el corazón se va a acelerar mucho. Yo todas esas cosas se las tengo que explicar a los papás. Esto, los efectos colaterales del fármaco, real e imaginario. ¿Sí? Hay un imaginario también popular que el corazón se va a explotar si yo otorgo mucho salbutamol, entonces muchas veces los papás se encuentran en el inicio del tratamiento por ahí bastante reacios a recibirlos. El corticoide también genera un temor bastante grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque saben que el tratamiento con corticoide prolongado puede generar alteraciones a nivel del crecimiento o de las características corporales de los pacientes, entonces siempre tenemos que aclarar que el corticoide inhalado no tiene los mismos efectos adversos que un corticoide sistémico. Bueno, la excesiva confianza en los broncodilatadores, muchas veces esto genera que, más allá de la indicación médica que yo les haga, muchas veces hay pacientes que se autoadministran el broncodilatador de forma excesiva, tanto el paciente, sobre todo el adolescente, como algunos papás con extremada confianza que ante una crisis de tos o ante una dificultad respiratoria comienzan el tratamiento broncodilatador sin ningún tipo de supervisión. La confusión, pueden confundirse los papás, y esto también está visto generalmente cuando los encontramos en la guardia, se confunden por ahí entre la medicación de rescate y la medicación controladora de la enfermedad, que haya rechazo a la administración crónica y permanente de la medicación. Fíjense que esto, al ser una enfermedad crónica, siempre tienen que tener a alguien supervisando y que les dé el tratamiento porque son niños, entonces pueden pasar olvidos, puede pasar rechazo, puede pasar miedo y que la medicación no sea dada. Bueno, esto es más para el niño, el sabor del fármaco, que muchas veces se ha rechazado. Esto es básico, el costo de la medicación. Hay pacientes que pueden afrontarlo y otros pacientes que no. Por suerte, nosotros, bueno, contamos en farmacia con medicaciones para el tratamiento del asma, pero no así para aquellos pacientes que tienen por ahí un asma intermitente moderado grave, en los cuales el costo de la medicación es mucho mayor que aquel paciente que solo necesita salbutamol y un budesonide. Y la dificultad en el acceso a la atención médica también es una causa del incumplimiento. Aquello que no tiene que ver con el fármaco, bueno, que el paciente subestime la gravedad de la enfermedad, que haya dificultades en la percepción de los signos de deterioro en la clínica, y esto siempre tenemos que también tomarnos minutos de la consulta para hablar con los papás, sobre todo los signos que deben de despertar una alarma del deterioro del paciente, y esto siempre le explicamos cómo respira un niño normal, cómo respira un niño que tiene dificultad respiratoria, el error en la interpretación de la indicación. En esto obviamente, bueno, sabemos que los médicos muchas veces no tenemos letra clara, pero tenemos que hacer el intento porque toda la indicación debe estar escrita y debe estar remarcada para que el paciente y sobre todo la familia, que es el que está en cuidado del paciente, la pueda entender. Que haya experiencias terapéuticas previas negativas, por ahí encuentran a veces relatos de abuelas, tías o primos que tuvieron ese mismo tratamiento y que no les fue bien, entonces el paciente, la familia muchas veces puede rechazar el fármaco. La indiferencia o la falta de compromiso con el tratamiento tiene que ver mucho con esto que hablamos, sobre los mitos, las creencias que hay con el tratamiento del asma. El exceso de ansiedad también puede generar que no cumplan con el tratamiento, la rebeldía y el enojo, sobre todo en los pacientes adolescentes, que ellos controlan un poco más la administración del fármaco, muchas veces por rebeldía, por enojo, por timidez o porque no quieren que otros pares, amigos vean que se están haciendo el inhalador, rechacen el tratamiento o directamente no se lo hagan. La falta de apoyo social o familiar también tiene que ver con esto, y factores también culturales, de creencias, de miedos, que es más o menos todo lo que hablábamos. Bueno, hasta ahí es el pantallazo general de paciente asmático en general. Y por último, vamos a hacer un breve desarrollo de lo que es una crisis asmática. La crisis asmática está descrita como el episodio que es caracterizado por un empeoramiento progresivo de la tos, la disnea, las sibilancias o una sensación de opresión del pecho con una disminución de la función pulmonar basal del paciente.
Siempre va a haber un cambio de estado usual del paciente que es suficientemente importante como para requerir un cambio en el tratamiento que está recibiendo. Y el último GINA, que es esta iniciativa global del asma, en la última actualización del 2020, nos dice que también puede ocurrir en un paciente con un diagnóstico previo de asma o puede ocurrir en forma ocasional como una presentación inicial, que es decir, el paciente puede concurrir a la guardia y yo ya puedo saber si es previamente asmático porque voy a tener el relato de la mamá, el papá o el acompañante que me dice, doctora, mi hijo está con tos, lo veo con más dificultad respiratoria, él usa un tratamiento con corticoides para el asma, entonces, bueno, yo ahí ya tengo una crisis asmática en un paciente con diagnóstico previo. O puede pasar que mi paciente se presente a una guardia con una crisis asmática y que no tengo un diagnóstico previo de asma. Entonces, estas dos cuestiones hay que tenerlas en cuenta para después, una vez que el paciente sale de la crisis asmática, ver cómo seguimos. Si yo ya tengo que hacer un diagnóstico de asma y si tengo que cambiar el tratamiento instaurado por esta crisis asmática. Entonces, hay 3 puntos que tenemos que realizar para describir una crisis asmática en forma correcta. Primero tengo que evaluar, después tengo que reconocer y después tengo que categorizar para poder tratarla. Dentro del primer punto, que es la evaluación, voy a hacer anamnesis y voy a hacer examen físico. En la anamnesis lo que tengo que ver es cómo comenzó y qué causó esa crisis asmática. Es decir, tengo que ver el tiempo de inicio y tengo que tratar de determinar la causa de ese desencadenante que me dé esa crisis. Tengo que ver la severidad de los síntomas de asma, ¿sí? La severidad voy a ver cómo llega el paciente, si ese paciente está con sibilancias inspiratorias, expiratorias, si está con silencio en su tórax porque le coloco el estetoscopio y no oculto nada. Tengo que ver antecedentes personales relacionados o no con la enfermedad, es decir, que puede haber, ¿se acuerdan de que hablábamos del asma plus? Puede haber comorbilidades, entonces me tengo que fijar si ese paciente es obeso, si ese paciente tiene reflujo gastroesofágico, si ese paciente tiene rinitis alérgica. El factor psicosocial también es determinante en una crisis asmática. Recuerden que los pacientes asmáticos tienen, están estudiados desencadenantes psicoemocionales preponderantes en los pacientes. Y si ese paciente, por supuesto, es un asmático previo, como habíamos dicho antes, tengo que ver qué medicación de base está recibiendo, qué fármaco o qué fármacos recibe y cuál es la dosis de los mismos, si hay un patrón de adherencia a esa medicación, si hubo cambios de dosis reciente y la respuesta a la terapia actual que se le esté realizando. Todo eso, fíjense que me va a llevar un tiempo preguntarlo, pero en un paciente con crisis asmática yo no me puedo sentar a preguntar todo esto. Yo, mientras voy preguntando, voy actuando, porque el paciente lo más probable es que no me dé tiempo a sentarme a preguntarle, porque es un paciente en el examen físico vamos a tener que tener en cuenta sobre todo el estado de conciencia. Un paciente que entre con una crisis asmática puede entrar hablando, puede entrar mudo o puede entrar con un sensorio alternante o con un sensorio deprimido, que esto me va a dar cuenta el estado de conciencia, cómo está el estado de oxígeno que presenta ese paciente o el estado de CO2. ¿Sí? Recuerden que la hipoxemia y la hipercapnia nos van a dar alteraciones en la conciencia. Otra de las cosas que voy a tener en cuenta es la respiración, ¿sí? Dentro de la respiración, ¿qué me voy a fijar? ¿Cómo es la mecánica respiratoria? Ese paciente está respirando seguramente taquipneico, con una frecuencia respiratoria aumentada, y en la mecánica respiratoria yo voy a ver el tórax del paciente, por eso le tengo que sacar siempre la remera, la ropa, sobre todo para mirar el tórax, y ver si ese paciente excursiona el tórax, cómo lo excursiona, y qué músculos accesorios está utilizando. Eso habla de lo que vemos y lo que se traduce como el tiraje, si ese paciente tiene un tiraje intercostal, subcostal o un tiraje generalizado. Otra de las cosas, vamos a ver esto, si el paciente entra hablando o si tiene llanto, si el paciente mismo, porque es más grande, refiere disnea y se adopta en algún momento alguna posición preferencial, que esto nos da una idea de la posición preferencial más que nada es
para ver cómo posiciona la vía aérea y cómo esta posición le permite el pasaje del aire y el vencimiento de la resistencia al flujo aéreo. Otra de las cosas que tenemos que ver en el examen físico es la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Evidentemente, un paciente que tiene limitado el flujo del aire va a tener una frecuencia respiratoria aumentada, o sea que es decir, que va a estar taquipneico, y una frecuencia cardíaca compensando el trabajo respiratorio, la frecuencia cardíaca también va a estar aumentada, es decir, que lo vamos a tener taquipneico. Otra de las cosas que tenemos que hacer es la saturación de oxígeno. Vamos a colocar un saturómetro de oxígeno. La saturimetría nos va a dar cuenta de cómo se encuentra la saturación de oxígeno, que puede ser, por supuesto, en un paciente que se encuentra en crisis asmática, menor del 94%. Auscultamos, como dijimos, podemos auscultar un tórax que esté silbando, o sea que las sibilancias sean inspiratorias, expiratorias en dos tiempos, es decir, tanto inspiratorias como expiratorias o solo expiratorias, que se encuentren diseminadas en los dos campos pulmonares o que tenga más predominio por un campo que por otro, o podemos encontrar también pacientes que apoyamos el estetoscopio y encontremos un silencio auscultatorio. Eso también nos da la gravedad de la crisis asmática, porque significa que a ese paciente que lo encontramos mudo en la auscultación no le está entrando nada de aire y el grado de obstrucción bronquial es severísimo. Y la coloración, vamos a fijarnos en la piel. Ese paciente puede estar pálido o puede estar cianótico, lo cual nos está hablando de la hipoxemia que está teniendo nuestro paciente. Para reconocer, yo también tengo que fijarme cuáles son los factores de riesgo de muerte que estén relacionados con el asma. Entonces, mientras vamos actuando, vamos revisando y vamos haciendo el examen físico, también tenemos que ir preguntando si hubo antecedentes de asma casi mortal que llevaron a ese paciente una ventilación mecánica, es decir, si previamente a esta crisis asmática tuvo alguna otra internación y si esa internación requirió ventilación mecánica. Esto va de la mano con la hospitalización o la visita a las urgencias por crisis asmáticas en el año previo, si está utilizando actualmente o en forma reciente corticoides orales, porque esto es indicador de gravedad, si no está utilizando actualmente los corticoides inhalados en un paciente que ya tenga el diagnóstico de asma, si utilizó en forma excesiva el salbutamol, especialmente se usó más de un cartucho al mes, y esto sobre todo se ve en los pacientes adolescentes que ante síntomas empiezan a utilizar en forma excesiva el beta-2, y esto es un factor de riesgo relacionado con muerte por asma. Si hay antecedentes de enfermedad psiquiátrica o problemas psicosociales, si hay mala adherencia a la medicación para el asma y si hay una alergia alimentaria en el paciente diagnosticado por asma. Entonces yo a todo esto tengo que ir como haciéndome la lista una vez que es bastante rápido, pero tengo que ir actuando y tengo que ir preguntando también a algún familiar o quien se encuentra a cargo del paciente. Y también debo reconocer los factores precipitantes más comunes del asma, como dijimos, las infecciones respiratorias virales van a la cabeza, la exposición a alergenos también, si hay alergia alimentaria, la contaminación ambiental, al polvo ambiental o al moho, los cambios estacionales. Los pacientes asmáticos generalmente nos llegan a principio de primavera con estas tormentas primaverales que se llaman así, porque desencadenan tormentas de pólenes como la espora, y esto hace que el bronquio genere toda la broncoconstricción con la inflamación crónica que ya tiene. La pobre adherencia a los corticoides inhalatorios también es un factor precipitante para el desarrollo de una crisis asmática. Y luego dijimos que teníamos que categorizar al paciente con crisis asmática para poder tratarlo. En pediatría existe una escala que se llama de Wood-Downes, que está modificada. Esta escala me va a dividir el paciente con una crisis asmática en leve, en moderada y en grave o severa. Y tome en cuenta las sibilancias, el tiraje, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la entrada de aire y la cianosis. Vieron que al examen físico, que anteriormente yo les mencionaba, me fijaba en todas estas cosas. Si las sibilancias estaban o no estaban, y si estaban,
dónde estaban, si eran expiratorias, si eran inspiratorias, si estaban en toda la expiración, y a cada punto que yo voy controlando, le voy dando un puntaje. De acuerdo al puntaje que yo saque de todo esto, que es relativamente fácil, voy a sacar si la crisis asmática es leve, si es moderada o si es grave. Esta tablita nos sirve mucho a nosotros como pediatras para asignar la gravedad de la crisis. Esta otra tabla, fíjense que tiene como muchos más puntos, porque trata sobre todo de disnea, del lenguaje, de la conciencia, habla de la frecuencia respiratoria, del uso de la musculatura accesoria, de las sibilancias, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, habla de un gas arterial y habla también de las pruebas funcionales respiratorias. Esta tabla es por ahí un poco más engorrosa, está sacada del consenso de la Sociedad Argentina de Pediatría, es más amplia, no es tan dinámica como la anterior. Nosotros utilizamos esta, la que les mostré anteriormente, porque nos da un pantallazo mucho más rápido que esta, que si bien es más completa, por ahí es un poco más engorrosa de hacer, y también la va a dividir en la crisis asmática leve, moderada, grave y el CRIA. El CRIA es aquel paciente que se encuentra en una claudicación respiratoria inminente aguda. En este paciente me da poco tiempo de actuar. Fíjense que este paciente, si ingresa a la guardia exhausto, confuso, con movimientos tóraco-abdominales paradojales, es decir, que tiene una excursión respiratoria pobre, lo que se está moviendo más que nada es el abdomen, y que tiene esto que yo les decía, el silencio respiratorio. Yo no lo estoy escuchando nada, no escucho, apoyo el estetoscopio y no escucho nada, no escucho murmullo vesicular. Y un paciente, recuerdan que decíamos que el paciente que está con dificultad respiratoria, para compensar, va a estar taquicárdico. Fíjense que este paciente está bradicárdico porque ya todos los mecanismos compensatorios que intentaba realizar se están agotando, y este paciente, lo más probable es que, si yo no actúo en forma rápida, entre en un paro respiratorio. Es la claudicación respiratoria inminente aguda. Es eso, hay inminencia aguda de que este paciente, lo más probable es que entre en un paro respiratorio. Y en la contraposición, la forma de crisis asmática leve es aquel paciente que entra a la guardia caminando, que se puede acostar, si yo le pregunto el nombre, me va a hablar bien, me va a hablar de corrido. Es un paciente consciente, que su frecuencia respiratoria sí va a estar taquipneico, pero no va a estar utilizando los músculos respiratorios accesorios. Las sibilancias, fíjense, son las sibilancias de todo asmático, que son sibilancias expiratorias porque les cuesta sacar el aire, con una frecuencia cardíaca menor de 100, saturando más de 95%. Esa es una crisis asmática leve. Y luego, bueno, en el medio tenemos las moderadas y las graves. Entonces, yo, una vez que clasifiqué a mi paciente con una crisis asmática entre leve, moderado o grave, tengo que plantearme objetivos para mi tratamiento. Uno de mis objetivos es prevenir esa exacerbación realizando un diagnóstico adecuado del inicio de los síntomas. Revertirle rápidamente la obstrucción de la vía aérea. Es decir, la crisis asmática, por más leve que sea, si yo no le doy nada a mi paciente, lo más probable es que escale de gravedad, y de ser una leve pase a ser una moderada, y yo no le estoy dando nada y pase a ser una crisis asmática severa. Entonces, rápidamente tengo que actuar y darle algo para revertir su obstrucción. Corregir la hipoxemia si ese paciente es hipoxémico, y restablecer la función pulmonar a lo más cercana a la normalidad de ese paciente o a lo basal que tenía previo. Y por supuesto, evitar futuras recaídas. Dentro de los principios generales del tratamiento, siguiendo con lo mismo que veníamos charlando, la vía aérea la tengo que tener sí o sí despejada. El paciente, si bien tiene que adoptar la posición que más cómoda esté, sabemos que la posición semisentada, al alinear la vía aérea, va a hacer de que mínimamente el ingreso del aire sea el más adecuado. A ese paciente lo tengo que darle un monitoreo, es decir, que es sobre todo un paciente que ya pasó una crisis leve y está en una crisis moderada, ese paciente lo tengo que monitorizar mínimamente con un saturómetro.
Le tengo que dar comodidad y lo tengo que dejar en un ambiente tranquilo, ¿sí? Sabemos que el ambiente tranquilo, sobre todo porque son pacientes que ingresan con sed de falta de aire. Entonces, imagínense si ese paciente le cuesta respirar y lo tenemos en un ambiente ruidoso, con luces, con gente que va, que viene y que no le esté dando tranquilidad porque estén asustados tanto los médicos como los enfermeros que lo estén tratando, ese paciente va a escalar seguramente en su crisis asmática. El paciente debe quedar en contacto con los papás o con los cuidadores, sobre todo por esto, para darle tranquilidad, colocar aporte de oxígeno si ese paciente está en hipoxemia y darle fluidos por viendo venoso solamente si constato una deshidratación. Los fluidos o la medicación por boca se priorizan en un paciente asmático, sobre todo en las crisis de leves a moderadas, se prioriza la vía oral. La vía endovenosa solo va a estar indicada en pacientes que no toleren o en aquellos pacientes con crisis asmáticas graves. Y medianamente para ir terminando, hay un flujograma que no hay forma de equivocarse para las crisis asmáticas porque está bien sistematizado cómo tengo que ir haciendo el tratamiento para una crisis leve, para una crisis moderada o para una crisis asmática grave. La crisis leve es la más fácil. Generalmente esta crisis leve se puede manejar en el domicilio si y solo si los papás o los cuidadores estén entrenados en el manejo del paciente, sobre todo en el manejo del salbutamol, y que sean conscientes y que relaten, generalmente esto es en vías junto con su pediatra, con su neumonólogo, de que sepan detectar las características estas, ¿no? De cómo es una dificultad respiratoria, cómo tiene que respirar ese paciente en forma normal. Estas crisis leves se pueden tratar ya en pacientes que son asmáticos de larga data. Las crisis leves también llegan al hospital y también son tratadas en el hospital, en las salitas de guardia. Y lo que tenemos que iniciar es el salbutamol. 2 a 4 PAF cada 4 horas, ¿sí? Si vemos que mejora, le vamos a dar el alta con el salbutamol, los 2 PAF cada 4 o 6 horas, según la necesidad, y lo vamos a volver a citar a control en 24 o 48 horas. ¿Sí? Recuerden que el paciente con una crisis leve es aquel paciente que llega caminando, hablando, que no usa músculos accesorios y que no requiere oxígeno. Por eso es relativamente fácil tratar una crisis asmática leve, porque solamente utilizamos el salbutamol. Esa crisis leve, como dijimos, que ya habíamos dado salbutamol, pero no mejora porque puede escalar una crisis moderada, bueno, acá ya es diferente. Acá ya la crisis moderada la tengo que tratar en un servicio de emergencias. Y acá se me agrega oxígeno para saturar mayor al 94%, ¿sí? Esta es la saturación que se intenta lograr en los pacientes asmáticos. Si bien el oxígeno uno lo coloca, lo más importante o lo que se tiene que intentar hacer es ir titulando el oxígeno, es decir, que con un saturómetro yo voy viendo qué saturación de oxígeno tengo. No es necesario llegar a una saturación del 100% ni mucho menos. Con que ese paciente sature más del 94% es aceptable para una crisis moderada. También agrego salbutamol y el salbutamol lo que yo hago es realizarlo durante 1 hora. Y fíjense que la cantidad de PAF se van haciendo de 4, 8 hasta 10 PAF cada 20 minutos durante el transcurso de 1 hora. Puedo considerar el bromuro de hipertropio. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que si tenían una acción sinérgica, la sumatoria del salbutamol junto con el hipratropio, los dos juntitos, me pueden dar una mejoría mucho mejor, más aceptable que el salbutamol solo. Y también lo que agrego en estos pacientes es el corticoide sistémico le doy a este paciente. Y voy a utilizar la metilprednisona en dosis de 1 o 2 miligramos kilo por vía oral. Recuerden que la vía oral se prioriza, salvo para aquellos pacientes que vomiten, le voy a colocar una vía, pero si no, le voy a dar vía oral la dosis del corticoide. Y si mejora, ese paciente se va a poder ir a la casa con el salbutamol cada 4 horas y se va a ir con el corticoide. Se recomiendan que los ciclos de corticoides no duren más de 3 a 5 días
y el control también lo voy a hacer entre las primeras 24 a 48 horas. Ahora, si el paciente no mejora, vamos a pasar a una crisis asmática severa. La crisis asmática severa o grave es aquella que, más allá de la sala de guardia donde yo lo voy a estar atendiendo, necesita sí o sí la internación. ¿Por qué? Porque seguramente nuestro paciente necesita el oxígeno para saturar más del 94%. Una crisis asmática grave necesita colocarse oxígeno. Empezamos con oxígeno a bajo flujo, como las cánulas nasales, y si tenemos que ir escalando, nos vamos a pasar a máscaras de Venturi o máscaras de no inhalación. El salbutamol también lo vamos a hacer como en la crisis moderada durante 1 hora, y acá también se agrega la opción de nebulizarlo, porque esto también está bastante discutida la nebulización. ¿Por qué? Las nebulizaciones, si no son realizadas con oxígeno, uno no tiene, no llega a estos porcentajes mayores al 94%. Entonces, en las crisis graves sí está autorizada la nebulización, porque yo lo voy a hacer con oxígeno a la nebulización y la puedo asociar con el bromuro de hipratropio durante 1 hora, ¿sí? La metilprednisona, que es el corticoide, también vamos a dárselo como en una crisis moderada, vía oral, o se lo podemos dar vía endovenosa. Generalmente ya un paciente que está con una crisis grave, si bien uno prioriza la vía oral, el paciente con una crisis grave está bastante taquipneico, no puede hablar, tolera casi poco, entonces se prioriza la vía endovenosa en estos pacientes con crisis grave. Y otra de las opciones que se las nombro es el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio es una medicación que se realiza en los pacientes asmáticos graves, pero generalmente se realiza esta medida en la primera hora que el paciente ingresa. Está demostrado que si se realiza durante la primera hora del ingreso puede tener buenos resultados, y el sulfato de magnesio actúa como broncodilatador porque tiene una capacidad de dilatar el músculo liso bronquial. Si nuestro paciente con todas estas medidas mejora, se nos va a quedar con nosotros en una sala de internación pediátrica, por supuesto monitorizado, estar controlándolo en forma permanente. Y si no mejora con todas estas medidas que nosotros iniciamos, recuerden el cuadrito ese de la Sociedad Argentina de Pediatría, que puede estar en una claudicación respiratoria aguda e inminente. Más allá de todas estas medidas que yo inicié no tuvieron resultado, ese paciente puede tener un paro respiratorio, ya necesita otras medidas, con lo cual ese paciente se interna en una sala de cuidados intensivos pediátricos, porque lo más probable es que necesite ventilación. La ventilación puede ser ventilación invasiva con ARM o ventilación no invasiva, pero eso ya es el resorte del terapista. Y para terminar y cerrar, hay recomendaciones también en los tiempos de COVID. En tiempos de COVID hay que asegurar que todos los pacientes tengan un plan de acción escrito, con todo el manejo para una exacerbación asmática, porque generalmente llegan tarde al hospital, entonces las acciones deben estar por escrito. Se recomienda que todos continúen con el tratamiento controlador, en particular los corticoides inhalatorios y orales, si es así necesario. En los pacientes con asma grave que reciban tratamiento con anticuerpos monoclonales, deben continuar la terapéutica en tiempos de COVID. Utilizar una aerocámara que sea propia, que no sea prestada. O sea, prestada, me refiero a que no la utilicen varios pacientes a la vez, porque muchas veces suele pasar esto de que se les vayan prestando entre hermanitos, primitos, sino que en tiempos de COVID la aerocámara debe ser propia de cada paciente, tanto para el tratamiento que utiliza todos los días como para la exacerbación. Hay que evitar el uso de los nebulizadores porque aumenta el riesgo de diseminación viral a otros pacientes y a los profesionales de la salud. Y también se habla de evitar efectuar una prueba de función pulmonar para aquellos pacientes que tengan COVID confirmado o sospechado, a menos que haya una necesidad extremada urgente de realizar la espirometría. Las pruebas de función pulmonar pueden diseminar el virus y exponer a todos, tanto a los pacientes como al personal.
Y en caso de que sea estrictamente necesario para tomar decisiones, se le recomienda hacer una PCR con 24 horas antes a pacientes que sí o sí necesitemos hacer una prueba de función pulmonar. Y todos los 4 de mayo se celebra el Día Mundial del Asma. Fíjense que este año la Sociedad Argentina de Pediatría, como su lema fue derribar los mitos sobre el asma, que esto se saca para toda la comunidad pediátrica y para toda la comunidad de pacientes, eh, promocionando más que nada qué es un mito y qué es una realidad. Como mito, que el asma es una enfermedad infantil y que se supera con el crecimiento. La realidad es que el asma puede ocurrir a cualquier edad. Como mito, que el asma es contagioso. El asma no es contagioso, no es infeccioso, pero sin embargo las infecciones respiratorias virales pueden dar ataques de asma. Como mito, las personas que padecen asma no deben hacer ejercicio, y como realidad es que cuando el asma está bien controlada, las personas con asma pueden hacer ejercicio e incluso deportes de alto rendimiento. Y si quieren seguir investigando, seguir leyendo, esto es lo que les hablaba, lo que les mencioné varias veces en la presentación, es el GINA. El GINA es la Estrategia Global para el Asma. Pueden ingresar a través de este link que van a encontrar toda la información tanto para el asma de adultos como para el asma infantil, y son grupos de expertos que se reúnen todos los años y dan actualizaciones anuales en cuanto al tratamiento, el seguimiento y el diagnóstico del asma. Y la última recomendación es del 26 de abril, sobre todo esto, en las guías de asma junto con el COVID. Y ahí terminamos. ¿Algunos chicos quiere hacer alguna pregunta, comentario, algo que les interese saber? Profe, al principio de lo que fue la charla, usted nombró como los antibióticos como un posible factor de asma. ¿Hay algún antibiótico en específico que hay que tener estrictamente prohibido o es más generalizado el tema en embarazadas y en pediátricos? Axel habla, ¿no? Sí, sí. Ah, ¿cómo estás? No, en realidad lo que habla es un estudio, ese estudio que les nombré al principio en cuanto a la prevalencia del asma. Ven el aumento de la prevalencia del asma con el uso indiscriminado de los antibióticos, tanto en embarazadas como en edades pediátricas, en chiquitos pequeños, pero no habla sobre algún antibiótico específico, sino como el uso indiscriminado de los antibióticos en general. Ah, está bien. Sí, sí, yo más que nada preguntaba porque por ahí hay una clase muy específica que lo podríamos reemplazar por otro, entonces, bueno, una estima no indicar ese, pero bueno, si es Claro, indiscriminado sería generalizado y nada, eso. sí. Como no ha habido preguntas, quería hacer un comentario. Ya hemos finalizado con el sistema respiratorio, así que vamos a plantear la integración. No sé si vamos a darles 1 o 2 semanas para hacer la integración. Casos clínicos. Estamos viendo la cantidad de casos clínicos con distintas patologías. Eh, Nosotros nos vamos a comunicar y les vamos a dar bien las premisas, ¿no? La consigna de la actividad de integración. Y bueno, después vamos a continuar con sistema gastrointestinal, era Laura, ¿no? Sí. Sí. Pero nos interesa de la parte respiratoria hacer una buena integración para saber si entendieron los conceptos. Eh, es muy factible que no dentro de mucho tiempo empiecen los trabajos prácticos.
yo hablé con la secretaria académica el lunes, no hablé, le mandé un WhatsApp. Y necesitamos que nos mande, necesitamos nada más que el rector saque la resolución que pase de fase 2 a fase 3, porque aparentemente en provincia ya se modificó, ¿no? Pero ni bien tengamos eso, es muy factible que podamos empezar con los trabajos prácticos. Y la verdad que nos interesa que tengan los contenidos firmes. Yo sé que parte del sistema respiratorio lo vimos el año pasado cuando estaban en cuarto y lo repetimos ahora, pero la patología respiratoria es casi más del 50% de las internaciones en pediatría. Entonces, queremos insistir en el tema y además eh, ver cómo podemos hacer para, a través de la integración, ver qué quedó flojo, si hubo algún concepto que no entendieron, y volverlo a repetir o no, o insistir para que lean o vuelvan a ver la clase. No sé si Laura o Vane tienen algún comentario. Sí, vamos a preparar casos clínicos bien prácticos para poder resolver, que leyendo las clases y lo que vimos hasta ahora lo van a poder resolver sin problema. No sé, Gaby o Lauri, si les parece que por ahí habilitemos alguna, no sé, como clases de consulta si es que la necesitan, en el caso de que tengan una duda puntual, Esa es o que una nos de las manden un ideas. mail o algo. La otra es pasarlo como ¿sí? tarea, que lo suban y la próxima, y en una clase sentarnos y Sí, leer lo que dijeron. poner como en común, una puesta en Claro, una común, puesta en eso común podemos Eso, hacer. y conversarlo. Sí, sí, Por ahí elegir claro, para uno, que uno lo... de un grupo, un caso clínico y conversarlo. Está bien. Sí, sí, Eso se lo puede podemos hacer esto. conversar. Las clases sí. de consulta también es otra opción, ¿eh? O sea, Bueno, enviar la propuesta, la consigna y después hacer una clase de consulta y verlo. Pero nos interesa que ustedes tengan claro, ¿no?, estos conceptos para poder pasar a la próxima. Porque ustedes, a ver, por la característica, ustedes van a hacer todos los trabajos prácticos de un tirón y después ya van a pasar a la práctica final obligatoria. Van a ver, lo próximo que van a ver de teoría de pediatría es la práctica final, que es más práctica y tienen que tener estos conceptos. Van a estar 2 meses en el servicio y cuando entra una patología, tienen que tener una idea de lo que es. Si bien es muy factible que la vuelvan a releer, pero tienen que tener una idea de que es una crisis asmática, que es una bronquiolitis, ¿no?, una neumonía. Entonces, ujú, queremos que las patologías más frecuentes queden fijas, ¿no? bien. Bien, profe. ¿Y cuándo dicen que va a ser esta integración? Ya les vamos a subir los casos En- clínicos y ya les vamos a comentar la modalidad. Gaby, ¿cómo hacemos? La semana que viene hacemos qué tipo de... ¿Quién habló? Nos cruzamos con alguien, me parece. Sí. Ya les vamos a informar bien, ¿sí? Cuando Ah, bueno. sepamos la actividad, les Bueno, vamos a informar. Quédense tranquilos que no, acá no hay trampa, al contrario. Lo que queremos es aprender entre todos y debatir y discutir y que el que no va a hacer pediatría nunca más en su vida por lo menos tenga los conceptos firmes de las patologías más frecuentes. Y el que va a hacer pediatría, que le sirva de un ancla como para empezar con la especialidad en la residencia. Acá por lo menos, ¿cuántos son? 17, 15 y por lo menos 12 van a hacer pediatría. 12, 11, ¿no? Así que, bueno, esa es la idea. bueno. Bueno, no sé si quieren comentar algo más y si no, nos mantenemos en contacto. Buenísimo, Bueno. profe. Bueno, nos estaríamos viendo en la próxima.